Mientras vamos al libro de Mateo, capítulo 27, que es el texto que se ha leído hoy. Mateo 27. Para seguir el tema que vimos también la semana pasada acerca de el rey burlado. Y hoy vamos a ver la segunda parte de este proceso en contra de nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que nos visitan, estamos hace varios meses, ya casi 2 años, con el libro de Mateo, ya a punto de concluir, y estamos en la escena ya antes de su muerte, en todo lo que tiene que ver con la burla, el juicio a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 27, versículo 33. ¿Lo tienen? Sí, porque ya lo leyeron. Bien, vamos a leerlo nuevamente una vez más, antes de predicarlo. Dice, cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte, y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y lo que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo: tú que derribas el templo en 3 días y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Amén. Como le dije, hoy es una continuación del mensaje que vimos la semana pasada acerca de Jesús en este proceso de burla, y vamos a ver algunas características bien interesantes que Mateo nos da, pero que yo quiero que en esta mañana, al leerlo, no nos quedemos solamente como un análisis o como algunas características que simplemente hacen a la forma de escribir de Mateo, sino que veamos qué hay detrás de la intención del escritor. Ustedes saben que siempre los escritores tienen una intención, y aquellos que son inspirados por el Espíritu Santo en este caso no cambia. Quizás si te gusta la literatura de distintos géneros, ¿sí?, el novelista tiene una intención a la hora de escribir sus novelas. El cuentista tiene una intención, el ensayista tiene una intención, aquel que escribe biografías tiene una intención, y vemos que el libro de Mateo es un libro también intencional a la hora de escribir. Cuando empezamos el Evangelio de Mateo, habíamos dicho que Mateo tiene una intención en su escritura, y una de ellas tiene que ver primero con discipular y evangelizar a sus hermanos judíos. Él lo que quiere es, en algún caso, evangelizar, o sea, mostrarle que Jesucristo realmente es el Mesías prometido, y en otros casos discipular a través de la palabra, y entiendo que muchas de las cosas que está haciendo acá, Mateo las está haciendo con ese propósito. En algún caso de evangelizar o de convencer de que este que está sufriendo la burla, el escarnio, es el Hijo de Dios, y por otro lado, discipular a muchos. Esa es la primera, y junto con esa también realmente mostrar que Jesucristo es el Rey. Aún en condiciones quizás contrarias a lo que uno espera del Rey, y esta es un poco la tensión que se ve en el libro de Mateo. En un rey que es un rey, pero de otra forma, lejos de los cánones humanos, lejos de la forma de reinado, de gloria, de pompa que uno espera de un rey. Las formas de Jesús, las formas de encarnar este reino en esta encarnación de Jesús antes de su segunda venida, es diferente a los reyes de este mundo. De hecho, Jesús mismo dijo que su forma era diferente a los reyes de este mundo, y que él esperaba que aquellos que sean sus discípulos, sus súbditos, aquellos que le sigan, tengan formas diferentes a los reyes de este mundo, y Jesucristo encarnó esto, y Mateo busca mostrar esto.
Pero ahora lo que vamos a ver específicamente es que esta burla que Jesús va a recibir va a ser encarnada por gentiles, por el gentío que pasaba, por judíos, ¿sí? Por maestros de la ley y por ladrones. Así que eso es lo que leímos. ¿Sí? Vamos a ver que esta burla que parece desacreditar su identidad, porque es lo que busca, es desacreditar la identidad. ¿Vieron cuando hay burlas muchas veces sobre una persona? Lo que trata es realmente desacreditar lo que esa persona es. ¿Sí? No sé si alguna vez estuvieron en un marco de esa burla, espero que ustedes no sean los que propinan esa burla o que haya sido parte de su vieja vida, pero muchas veces cuando uno se burla de alguien, lo que está tratando es de desacreditar eso. ¿Qué vas a hacer? Mirá si vas a hacer esto. Y en este caso la burla trataba de desacreditar realmente qué era lo que era este hombre que estaba siendo juzgado. Vamos a ver que lejos de eso, ¿sí? La misma palabra atestigua, el Espíritu Santo eterno en su palabra atestigua, lejos de eso, que verdaderamente quien estaba sufriendo el escarnio era Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que ahora ya estamos al borde del abismo. Lo que vamos a ver ya la semana que viene, en la próxima predicación, si Dios así lo permite, es ya la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora estamos al borde. ¿Sí? Jesús está al borde ya de ser asesinado, de morir en la cruz del Calvario, de recibir ese juicio en la cruz y el estar en este precipicio, en este borde, nosotros lo que vimos ya la semana pasada, lo que vamos a ver ahora es que es totalmente cruel e injusto. Y si alguien con el Espíritu del Señor está contemplando eso, lo único que podría gritar viendo esa situación es que esto es totalmente injusto. Pero vamos a ver que lo que pasaba es que eso no era así. Así que es lo que vamos a ver. Yo sé que quizás en muchos ámbitos esta historia es desacreditada. Desacreditada por muchas cosas. Por una de las que vamos a ver al final es porque realmente el hombre que no quiere creer, que ha decidido cerrar sus ojos espirituales a creer en Dios, lo que tiene como puerta de escape a eso es desacreditar las historias de la Biblia. Y por ahí acá tenemos jóvenes ya que quizás están estudiando en edad universitaria o jóvenes que leen, estudian, quizás ven videos donde muchas veces se trata de desacreditar estas historias. Y tenemos también adolescentes que están en el secundario y quiero decirles que quizás cuando lleguen a la universidad muchas de estas historias van a querer desacreditarlas y te van a decir que eso no es así, que eso es imposible, que muchas de estas cosas son fábulas simplemente para hacerte creer una historia. Hermanos, pero cuando nosotros empezamos a cotejar la historia bíblica, empezamos a darnos cuenta que hay un montón de sustento histórico para esta historia bíblica. Y si no tenemos fundamento para creer en esta historia, muchas de las historias que tienen que ver con la literatura, no sé, griega, la literatura romana, la historia, tendrían menos sustentos porque todavía están menos sustentadas con información y con historia. Muchas de las cosas que pasan acá fueron sustentadas en el tiempo. Y también por una cuestión lógica, hermanos. Porque Mateo está buscando discipular a judíos y decirle, este que está sufriendo acá, la burla, que está siendo desnudado, que está siendo burlado, que está siendo escupido, como dicen otros evangelistas, es el rey. Ahora, no es el rey que quizás transmitiría a una persona que tendría que ponerse a plantear una nueva religión. No es. Si usted tendría que armar una nueva religión, piense esto, usted tiene que armar una nueva religión y tiene que empezar a armar el bosquejo y los estamentos de esa nueva religión y tratar de convencer a personas. Yo no sé si este es el rey que usted gratificaría, seguramente que no. Y eso es uno de los motivos que también le da veracidad a esto, hermanos. Y lo que hace Mateo es tratar de explicarle a su audiencia que que él está describiendo como un hombre sufriente, realmente es el Mesías que Dios ha enviado. Y es una tarea quizás titánica, es una tarea titánica que solamente una persona convencida por el Espíritu Santo, una persona a la cual el Espíritu Santo le saca la venda para que pueda ver la hermosura de Cristo, solamente va a ser convencida por eso. Y esto es lo que está haciendo Mateo, porque para los romanos era una señal de derrota absoluta y de vergüenza pública alguien que esté crucificado en la cruz. Para un romano, alguien crucificado era el símbolo máximo de vergüenza, era derrota. Y de pronto Mateo, el evangelista, está tratando de convencer que este es el rey
no solamente de los judíos, es el rey de los siglos, es el rey eterno, es el que vino a juzgar todas las cosas, es el verdadero Mesías. Y para un romano esto era imposible, porque un romano se burlaba, y de hecho acá lo estamos viendo con los soldados, de alguien que estaba en esa condición. Así que no era lo más popular tener que describir a un líder de una religión o de un nuevo movimiento de esta manera, ni que hablar para los judíos. Ni que hablar para los judíos. Para los judíos, alguien que estaba expuesto a estas condiciones y que en unos minutos más, en unas horas más, iba a pender de un madero, era totalmente una vergüenza absoluta. Yo creo que muchos de los que estaban escuchando a Mateo con este relato y que eran judíos, lo paraban un poco, pero pará, Mateo, pará un poquito. Si nosotros tenemos entendido que alguien que padece bajo esas condiciones, alguien que tiene que estar suspendido en un madero, no es una persona apta para ser un Mesías. Es más, es lo que hoy llamaríamos un antihéroe, es alguien totalmente contrario, porque la Biblia dice así. Es más, nosotros tenemos la ley, y la ley dice esto en Deuteronomio 21, 22 y 23. Dice así, no lo busquen, yo lo leo. Dice, si quieren anotarlo para que vean que no es que simplemente estoy sacando pasaje al azar, puede anotarlo y después leerlo en su casa. Dice Deuteronomio 21, 22 y 23, si alguno hubiese cometido algún crimen digno de muerte y fuese condenado a muerte y lo colgasen en un madero, no dejarás en su cuerpo, que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios, escuchen bien, maldito por Dios es que el colgado no contaminarás tu tierra, la que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que aquellos que estaban escuchando a Mateo decían, pero nosotros tenemos la ley. Y es maldito alguien que está siendo colgado en el madero. Y es más, está diciendo que alguien que es colgado en un madero, en realidad lo que está haciendo con la heredad, con la tierra, la está maldiciendo y la está contaminando. Ahora Mateo tiene que convencer. Y lo que vamos a ver ahora que le va a dar argumentos convincentes. Va a decirles que ese que va a ser crucificado viene a salvar por medio de la cruz. Viene a ser humillado. Y que sí va a ser maldito, pero esa maldición que va a tener, la va a tener con un propósito. Y ese propósito es muy específico, lo vimos la semana pasada y ahora vamos a ver cuál es ese propósito. Así que Mateo, por medio de profecías, lo que va a hacer ahora y lo que estamos viendo en este pasaje es que también está convenciendo a su audiencia que Jesucristo era el Hijo de Dios. Así que este es el propósito. Hermanos, como le dije a alguien, nadie va a inventar un Salvador crucificado. ¿Sí? Nadie inventaría un Salvador crucificado. Pero Mateo va a mostrar que las profecías realmente apuntan a este que está ahí como el Salvador de la humanidad. Así que Mateo también busca que los creyentes puedan ser afirmados en esta idea y que de alguna manera también, como vamos a ver al final, los incrédulos puedan creer, tengan la oportunidad de creer a través de este relato que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el único que puede traer salvación por medio de este procedimiento que quizás para muchos no va a ser normal. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo? Que Dios decidió salvar por medio de la locura de la cruz. Ese es el método de Dios para salvar. Dios ha decidido salvar por medio de la locura de la cruz. Y vuelvo a decirle, esto no se le podría ocurrir a ningún director, el más grande que usted se imagine, de Hollywood. A Steven Spielberg, Martin Scorsese, el que le guste a usted no se le hubiese ocurrido esta historia de salvar así. Siempre el héroe salva a través de su poder. En este caso hay un héroe que salva a través de debilidad. En su encarnación salva a través de debilidad. Este es un plan soberano de Dios, no es una estrategia improvisada. Eso también nos trata de mostrar Mateo. Mateo, a medida que nosotros vamos progresando en la lectura de Mateo, en estos días venía viendo cómo Mateo como evangelista va dejando ciertas cosas y va como uniendo hipervínculos, así va vinculando todas las escrituras para realmente ver la divinidad de Jesús. Yo creo, hermanos, a veces me gusta ver en las redes esos videos de algún apologista cristiano que trata de convencer a judíos, en muchos casos ortodoxos, que Jesucristo es el Mesías. Yo creo que a la luz de un montón de profecías y un montón de cosas que se ve en el ministerio de Jesús, realmente una persona honesta intelectualmente no podría dudar
que ese hombre que caminó hace 2000 años, que murió de esta forma, era Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Solamente alguien ciego espiritualmente y alguien que, al igual que los judíos de aquella época, se empeñan en cerrar sus corazones, realmente pueden tener esa conclusión. Y como les dije, como veníamos hablando, esto no es algo improvisado. Jesús no estaba delante de estos tribunales, no estaba siendo burlado, no va a ser escupido, no va a ser realmente tenido en poco por aquellas personas simplemente como una cuestión que se fue dando así y esto fue decantando, sino que había un plan soberano de Dios. Cuando vemos Mateo 16, 21, nosotros vemos que Jesús ya dijo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Jesús había adelantado cómo iba a ser este proceso. En Mateo 20, 18 y 19 dice, he aquí subimos a Jerusalén, le dice Jesús a sus discípulos, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Así que lo que está pasando acá, la parte del plan soberano de Dios, era algo que era un trato eterno entre el Padre y el Hijo sabía que iba a sufrir. De hecho, el Hijo cuando, como dice Lucas, pone su mirada para ir a Jerusalén, sabía que todo esto que estaba por acontecer era parte de un plan de Dios. Y Mateo toma esto realmente para mostrar que no es una tragedia improvisada, era parte del plan soberano de Dios y que eso cumplía las profecías también, porque eso es lo que vamos a ver que esto tiene un propósito eterno, lo vemos en las Escrituras, hermanos. Así que vamos a ver algunas cosas interesantes. Versículo 33. Ahora sí. Todo esto es la introducción. Ahora comenzamos para ver cuál es el significado que le da Mateo. Versículo 33 dice, cuando llegaron a un lugar llamado el Gólgota, que significa el lugar de la calavera, y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberle probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y acá podemos ver a dónde Mateo trata de llevar realmente la conversación y lo que trata de enseñar. Hermanos, lo que vemos es que quizás nosotros esperaríamos que en este proceso Mateo empiece a tratar de desmenuzar y a decirnos mejor qué es lo que pasó. Quizás muchos esperan al llegar a este texto de que Mateo sea una especie de Mel Gibson con la película La Pasión de Cristo. ¿Vieron Mel Gibson? Una película cruda realmente que muestra o trata de imaginarse cómo fueron los azotes, cómo fue el sufrimiento, cómo fue la cruz, cómo fue la agonía. Pero Mateo no hace eso. Mateo simplemente dice, lo crucificaron. Y no pasa a dar mucho más detalle. Y créanme que los detalles, cuando uno piensa en lo que hacían los romanos, eran escabrosos. Pero Mateo no dice eso. Hermanos, le comparto una cita de un comentarista, se llama Don Carson, acerca de lo que fue esa crucifixión, ya después de 15 horas de agonía, después de ser burlado, después de ser cacheteado, después de llevar la cruz, después de ser azotado, ¿cómo es la agonía del Señor Jesús? Dice así, dice este escritor, dice, han pasado 2000 años desde que Jesús murió en una cruz, y los creyentes piadosos de todas partes han domesticado involuntariamente lo que una vez fue universalmente reconocido como un instrumento de tortura salvaje y vergonzoso. Dice, hoy llevamos cruces alrededor del cuello, en los ojales del saco, tenemos cruces en el frente de las iglesias, imprimimos cruces grabadas en nuestras Biblias y en himnarios, y nadie se escandaliza. Pero todas las fuentes antiguas testifican cómo la cruz era universalmente rechazada con repugnancia.
Las personas crucificadas a veces tardaban días en morir. Estirados en un marco de madera, tiraban con los brazos y empujaban con las piernas para mantener sus cavidades torácicas lo suficientemente abiertas para respirar. Y entonces comenzaban con espasmos musculares insoportables. Se desplomaban y dejaban que las ataduras o los clavos soportaran el peso, hasta que la necesidad de oxígeno iniciaba de nuevo ese ciclo abominable. Las víctimas morían de asfixia y de insuficiencia cardíaca, de agotamiento y de shock. Y si había alguna necesidad de acelerar la muerte, los soldados romanos solo rompían las piernas, lo que le impedía levantarse para respirar y se asfixiaban en ese momento. Esto era lo que pasaba en ese procedimiento, de hecho eso es lo que va a pasar. Pero ahora Mateo no describe esto. Mateo simplemente dice lo crucificaron. Porque, hermanos, lo que vemos es que Mateo no quiere hacer hincapié en el dolor físico, sino lo que Mateo va a hacer, como otro evangelista, hacer hincapié en un dolor mucho más profundo, que es el dolor moral y espiritual que había sobre el Hijo de Dios, siendo santo y siendo llevado a un juicio que no merecía. Así que es lo que trata de mostrarnos Mateo es ese. De hecho, para Mateo va a ser más importante el escarnio, la burla pública, que realmente cómo fue el proceso de la muerte. Simplemente dice, lo crucificaron. Y hay un sufrimiento, hermanos, que es voluntario de nuestro Señor. Es un sufrimiento de plena conciencia. Dice en estas cosas que describe Mateo acerca de Jesús, dice que le acercaron, versículo 34 dice, y le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. O sea, a Jesús le dan vinagre mezclado con hiel. ¿Qué era esto? Era una especie de anestésico y droga que se daba para poder adormecer a la persona. Lo que hacía esta droga, que era un anestésico, el vinagre mezclado con hiel, lo que hacía es tratar de dormir a la persona y que la persona sienta menos el dolor. Quizás sería como una morfina de estos tiempos. Y hermanos, Marcos, el evangelista, nos dice que lo que le estaban dando era vinagre mezclado con vino y mezclado con mirra. La mirra era una especie de resina de un árbol que se usaba para muchas cosas la mirra. La mirra se utilizaba para hacer perfumes, la mirra se utilizaba como esencia, pero la mirra también era como una especie de analgésico. De la mirra se utilizaba lo que hoy sería una aspirina para nosotros, un ibuprofeno o un paracetamol. Bueno, la mirra se utilizaba para eso. Y pensaba en Mateo, que Mateo cuando nos describe a aquellos sabios viniendo a visitar a Jesús en su encarnación, cuando vino y estaba como un bebé en el pesebre, ¿se acuerdan cuáles fueron los regalos? Era oro, incienso y mirra. Ese era el regalo. Marcos dice que era lo que le alcanzaron a Jesús para tratar de adormecerlo. Le dieron mirra. Y Mateo dice que este era uno de los regalos de los sabios que vino del oriente sobre ese bebé. Créanme que nadie en su sano juicio llevaría un baby shower mirra para regalar. La mirra no se le da a un bebé, no es un regalo para un bebé. La Biblia es un regalo la mirra es un regalo para el familiar o para alguien que está a punto de morir. Porque la mirra se daba para un perfume también para los cuerpos en descomposición y era también una especie de anestésico, era algo más preparado para la muerte. Así que vieron cómo enlaza todo Mateo, dice, los sabios trajeron mirra, un poco preparando para su muerte, y lo que le dan a Jesús ese día es una especie de analgésico que se lo dan entre vino, entre vinagre y entre mirra. Así que le ofrecen esta hiel, Jesús la prueba, pero él decide no beberlo voluntariamente. Él decide no mitigar su dolor. Y a través de todo esto hay un propósito, hermanos. Jesús quiere afrontar ese proceso con plena conciencia. ¿Se acuerdan lo que dijimos la semana pasada? Que la muerte de Jesús es una muerte sustitutiva. Utilizamos la palabra una muerte vicaria. O sea que Jesús lo que está haciendo, como un plan eterno, es morir por los pecadores.
vos y yo, aquellos que hemos creído en Cristo, somos beneficiarios de la muerte de nuestro Señor. O sea, Jesús está sufriendo su sufrimiento por cada uno de nosotros. Y Jesús lo quiere hacer plenamente consciente. Jesús elige sufrir con todos sus sentidos alerta. Él asume el peso total de la redención sin anestesia. Eso es lo que está haciendo Jesús. Jesús no quiere sufrir. Jesús sabe que Él va a estar en tu lugar. Jesús, por amor a nosotros, va a sufrir en nuestro lugar. Y Él no lo quiere hacer anestesiado. Él quiere llevar el peso de la culpa. Y esto es lo que nos está enseñando el evangelista Mateo. Y esto es algo que tiene que conmover nuestro corazón. Jesús tenía esa opción. Sin embargo, Jesús decide no tomarla. Jesús no toma la copa de hiel para ser anestesiado, sino que Jesús decide tomar la copa de la ira de Dios conscientemente en tu lugar y en mi lugar. Como les dije antes, alguno podría decir, pero para Mateo, aquellos que están siendo discipulados, quizás en una clase de discipulado de escuela bíblica con Mateo, para Mateo, pero no es un maldito el que está en la cruz. Mateo le está enseñando que Jesús viene a salvar de otra manera y viene a tomar la maldición y que viene a cumplir las profecías. Por ejemplo, la del Salmo 69, 21, que dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. 1000 años antes. 1000 años antes. El Salmo 69, que es atribuido a David, que David lo dice, y cuenta algunas de las vivencias de David, pero sí va a aplicar proféticamente. De hecho, ese salmo empieza diciendo, Dios mío, sálvame, empieza diciendo el Salmo 69. En un salmo profético, en un salmo mesiánico, 1000 años antes. Está diciendo ese salmo, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron de beber vinagre. Jesús está cumpliendo la profecía. Su muerte es vicaria, sustitutiva, sufre conscientemente en tu lugar, en mi lugar, eso debería conmoverlo. Jesús demuestra que no hay ningún atajo, ni una forma. Jesús sufre verdaderamente. Es el Hijo de Dios sufriendo, llevando su humanidad. Yo cuando era niño esto no lo entendía y me acuerdo que era una de las preguntas que más me hacía en la escuela bíblica, pero seguramente Jesús murió como un superhéroe, mostrando su divinidad porque Él no sufría. Ahora cuando nosotros empezamos a ver las profecías, el Nuevo Testamento, lo que dicen los discípulos, no. Jesús sufrió en su humanidad como vos y como yo. Como vos y como yo. Como dice el escritor de los Hebreos, Él participó de carne y sangre, o sea, Él tuvo un cuerpo como el tuyo, así como tu cuerpo. Viste, tu cuerpo que a veces a la mañana le duele la columna, estaba peleando con el ciático, viste que las rodillas te levantías. Ese cuerpo que nosotros tenemos, bueno, Jesús tuvo un cuerpo, hermanos, y en su cuerpo Jesús sufrió en tu lugar y en mi lugar, en plena conciencia, sin querer ser anestesiado, sin tomar ningún atajo, por amor a cada uno de nosotros. El versículo 35 dice, cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta es una prolongación del mensaje pasado, donde le sacan la vestimenta, ¿sí? Lo laceran, lo vuelven a vestir con esa capa escarlata, pero ahora él está sin ropa, suspendido ahí en la cruz del Calvario. Así que lo que vemos es que la crucifixión no es solamente un acto de dolor físico, por lo menos Mateo no está tratando de enfocarse en eso, sino que es un acto de humillación, es un acto de humillación pública realmente de nuestro Señor, aquel que es santo. Mateo muestra que esto también lo que va a hacer es cumplir con la profecía, el Salmo 22, 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahí está. Como más datos, nos dicen que era una pieza única que tenía el Señor sin costura. Así que para no partirla, porque era una pieza única, dice que entre los soldados echaron suerte. Jesús estaba teniendo una exposición pública de plena vergüenza por nosotros. Así que Jesús está soportando esa burla. Pero, hermanos, piensen en esto. Mateo trata de mostrarnos que Jesús en la cruz estaba siendo burlado, pero que esa burla tenía un propósito.
que esa burla tenía un propósito, que esa vergüenza que el Señor estaba pasando ahí desnudo y siendo crucificado, siendo inocente, tenía un propósito. Y cuando nosotros vemos el mensaje de redención de principio a fin, nosotros nos damos cuenta de que la vergüenza de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, cubrió nuestra vergüenza delante de Dios. Hermanos, nosotros vivimos una generación que tiene un sentido bastante distorsionado de la vergüenza. Bastante distorsionado de la vergüenza. Hoy nosotros sentimos una vergüenza muchas veces pecaminosa. Y si realmente nos ponemos a mirar por las cosas que en este mundo sentimos vergüenza, ¿saben lo que paradójicamente nos daría? Vergüenza. Nosotros en este mundo hoy fuimos llamados por el sistema de este mundo a tener vergüenza por cosas que realmente son pasajeras, que realmente la verdad es que no tienen sentido. Hay personas que tienen vergüenza en este mundo por no tener un auto más nuevo. Hay personas que tienen vergüenza en este mundo por no tener un trabajo mejor. Hay personas que tienen vergüenza quizás en este mundo por tener una verruga, quizás en un lugar donde no debería estar. Hay personas que tienen vergüenza por tener unos kilos de más. Hay personas que tienen vergüenza por tener algún rollito o algo así. Es una vergüenza, hermanos, que es efímera. El verdadero problema de la vergüenza del hombre está en un día presentarse delante de un Dios santo y no tener argumentos para estar delante de ese Dios. Al igual que los primeros hombres en el jardín del Edén, cuando apareció Dios y tuvieron vergüenza y se tuvieron que esconder. Y Dios, en un acto de misericordia, pero que prefiguraba a Cristo, tuvo que hacer un sacrificio para cubrir sus vergüenzas. Ahora, esa es la verdadera vergüenza que el hombre debería tener. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, abre nuestros ojos, nos damos cuenta que ese es el verdadero sentido de vergüenza. Todo sentido de vergüenza que podemos tener queda de costado a ese verdadero sentido de vergüenza que podemos estar de un día a estar delante del tribunal de Dios. Preguntarnos a nosotros mismos y ser honestos y responder la pregunta ¿por qué podemos estar ahí? Ahora Cristo toma el lugar de nuestra vergüenza. ¿Saben para qué? Para que un día estemos delante del tribunal de Dios. Y cuando se nos haga la pregunta ¿por qué podemos estar acá? Es porque nuestro Salvador un día sufrió la vergüenza para que hoy nosotros delante del trono de la gracia ya no tengamos vergüenza. Para eso. En Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo lo que es colgado en un madero. Acá está la respuesta. Acá está la respuesta de Mateo, en realidad en este caso del apóstol Pablo, para aquellos que escuchaban a Mateo. Cristo nos redimió, nos compró, Cristo nos rescató de la maldición que había en la ley y se hizo por nosotros maldición, para que sobre él caiga la justicia de Dios que tenía que caer sobre nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 12 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio o la burla, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué Dios menospreció el oprobio? Nosotros tenemos un orgullo tan grande que no nos gusta que nadie nos cargue. O te olvidás, y sobre todo los varones, los hombres, cuando en el taller, la fábrica, en el lugar donde te toca trabajar, alguien te quiso mojar un poquito de la oreja como saltaste. No nos gusta ser burlados. A ninguno. Nos toca el orgullo y la fibra más íntima cuando somos burlados. Y seguramente muchos de nuestros últimos enojos se dieron porque alguien quería burlarse de nosotros. Sin embargo, Cristo tomó la burla y la vergüenza cerrando la boca, no abriendo la boca, siendo el santo, el justo. Y aquel que podía vengarse con todo argumento y con todo poder, por amor a cada uno de nosotros. Versículo 37, hay una acusación irónica, bastante irónica. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Esta es una acusación un poco irónica. Jesús, el Rey de los judíos.
Nos cuenta otro evangelista que dice que Pilato dijo, pongan como acusación, él es el rey de los judíos, pónganlo en latín, en arameo y en griego, para que todos puedan ver cuál era su acusación. Es más, dice que los judíos de la época, los fariseos dijeron, no pongas eso. Y Pilato dijo, bueno, ahí vemos la soberanía de Dios también, obrando aún en las decisiones de Pilato, diciendo, sí, eso es lo que voy a poner. Y Pilato pone Jesús, el rey de los judíos. Así que acá vemos una acusación irónica. Para muchos, de los que estaban pasando por ahí, de los que estaban viendo eso, ahí había un criminal condenado, pero estaba el rey de reyes y señor de señores. Había un transgresor a la ley. Sin embargo, Mateo nos dice que ese que estaba ahí era el Mesías prometido. Para muchos había un rey derrotado. La burla, la mueca, los soldados regocijándose, los gobernadores y otros políticos de menor rango viendo ese espectáculo, los líderes religiosos lo que estaban viendo era a un hombre totalmente derrotado, puesto en sus vergüenzas. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, creemos en el Evangelio, sabemos quién es Jesús, sabemos quién que estaba ahí es un Salvador victorioso, que vence al pecado a través de la humillación. Hermanos, para ir terminando este mensaje, vamos a ver la tentación repetida en el Calvario acerca de la burla. Vamos a ver que hay algunos patrones que se repiten. Versículo 35 dice, cuando lo vieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Y sentándose le aguardaban allí. Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Así que los transeúntes que están pasando se están burlando de él. Sé que los que pasaban, era un día de mucho pasaje de gente. Se cree que alrededor de 1 millón de personas venían a celebrar la Pascua. Y muchos de los que pasaban por ahí, por el Gólgota, por la colina de la Calavera. Dice que meneaban la cabeza, se burlaban de él. Y decían, si realmente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de alguna otra oportunidad que Mateo nos habla? De que a Jesús se le haya dicho, si eres el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Alguna otra? La tentación del desierto. ¿Se acuerdan? Satanás dijo lo mismo, si eres el Hijo de Dios. Así que lo que vamos a ver que esto es una especie de sufrimiento con palabras realmente diabólicas que salen del corazón de hombres que son instigados por Satanás también. Si eres el Hijo de Dios. Ahora, esto seguía siendo parte del cumplimiento. El Salmo 22, versículo 7, profetiza esto que estaba pasando. Esos hombres pensaban que libremente también pasaban, y es verdad que libremente pasaban, porque había maldad en sus corazones. Y ellos decían, si eres el Hijo de Dios, realmente sálvate a ti mismo. Pero esto también estaba profetizado. Salmo 22, versículo 7 dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca y menean su cabeza diciendo. Así que esto también está profetizado. Los transeúntes, las personas que pasaban, meneaban la cabeza y se burlaban del Hijo de Dios. Después viene la burla religiosa, ya la burla más teológica. Eran los líderes religiosos que también se burlaban de esta manera. El versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole, o sea, burlándose con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si él es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creemos en él. Y yo creo que, hermanos, esta es la burla directa que seguramente más le habrá dolido al Señor. Esto está en Salmo 22, versículo 8. Si quieren pueden acompañarme al texto. Salmo 22, versículo 8.
Si eres el Hijo de Dios también, al igual que Satanás, le dice, sálvate. Y esta profecía está en el Salmo 22. Salmo 22, versículo 7, es el pasaje que leímos, los que pasaban. Dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca y menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvale, puesto que en él se complacía. Lo que los maestros están diciendo es, salve, versículo 8, sálvese en él, puesto que en él se complacía. Están diciendo algo así como, bueno, no es que en muchas ocasiones dijo que el Padre se complacía en él y en el Padre. Si realmente el Padre se complace en él, que está crucificado, lo va a salvar. Si realmente el Padre se está complaciendo en él, le va a salvar. Si el Padre realmente lo ama, si el Padre realmente tiene un afecto, si el Padre realmente se complace en él, que dice que es el Hijo de Dios, le va a salvar. Cuando nosotros, hermanos, sabemos a través del Evangelio que lo que estaba pasando acá es un plan eterno, pero que el Padre se complacía en la obediencia del Hijo. Así que los líderes religiosos están poniendo en tela de juicio que el Hijo se complacía en el Padre y el Padre en el Hijo. Para terminar, vamos a ver la dureza del corazón del hombre y aún la gracia que emana de la cruz. La semana pasada vimos cómo había gracia que emanaba. Vimos cómo, a pesar de Jesucristo llevar la cruz, hay un hombre que parece que con su familia es salvada, que es Simón. Ahora vamos a ver gracia también. Dice, versículo 38, dice, cuando entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. El versículo 44 dice lo mismo, le injuriaban también los ladrones, que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tiniebla, versículo 44, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Así que acá vemos a dos ladrones, que quizás uno esperaría que por ser ladrones, no sabemos bien si eran ladrones o sediciosos a la autoridad romana, muchos piensan que eran sediciosos a la autoridad romana, estaban ahí y uno pensaría que eso va a enternecer sus corazones, que quizás van a ver a ese hombre como su única esperanza, que no se van a burlar de ese maestro y que hasta quizás le pueden pedir un consejo, pero no, están ahí. Y esto es un reflejo, hermanos, también de la humanidad. ¿Sí? Esto es un reflejo del corazón del hombre que está duro a pesar de su condición. Eran pecadores los transeúntes que pasaban. Eran pecadores los líderes religiosos, pero nada podría encarnar más el pecado a alguien malo que dos ladrones colgados ahí. Sin embargo, aún esos hombres en esa condición se burlan del Hijo de Dios. En Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43, vemos un poco más qué es lo que pasa. Dice que se burlan de Cristo, pero Lucas 23, 39 al 43, no lo lean, lo voy a leer yo, dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice, respondiendo el otro, diciendo, ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos de nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este versículo 44 termina con una conclusión final de salvación. No sé qué habrá pasado en el corazón de uno de ellos, que también por lo que vemos en los otros evangelios estaba predispuesto a burlarse, pero en algún momento algo tocó el corazón de este hombre, no sabemos. Se pudo ver la hidalguía, la gloria de aquel que estaba sufriendo. Hermanos, nosotros que sabemos cómo obra el Señor, sabemos que el Espíritu Santo estaba abriendo sus corazones, para que Él realmente pueda ver que ese que estaba ahí era el Señor. Y de pronto la burla
pasó a ser una necesidad de gracia. Como quizás muchas veces nos habrá pasado a nosotros. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vieja vida nos burlábamos de Dios? ¿Cuántos de nosotros no prestábamos atención? ¿Cuántos de nosotros estábamos ciegos? ¿Cuántos de nosotros a través de la palabra entendemos que somos enemigos de Dios? Sin embargo, algún día fuimos necesitados de su gracia. Nuestros ojos fueron abiertos y pudimos ver la gracia del Señor como aquel malhechor en su última hora. Así que, hermanos, la gracia de Dios es la respuesta universal para la condición humana. No importa si sos un líder religioso, no importa si sos un transeúnte que pasás, no importa si sos un ladrón o el peor de los pecadores. El problema, hermano, no es la falta de gracia, sino que es la incapacidad de reconocer cuánto necesitamos de esa gracia. Ese es el gran problema de la humanidad. Hay gracia suficiente para salvar a cualquier pecador. El problema es que el hombre no puede ver eso. El hombre no puede ver eso. Así que, hermanos, hay religiosos, transeúntes, hay criminales, todos están en un mismo nivel, todos están bajo la ira de Dios. La única esperanza que tienen, ¿saben cuál es? Es arrepentirse de sus pecados y poner la confianza en aquel que sufrió. Sufrió la burla para que nosotros no seamos burlados. Así como estamos, hermanos, cerramos nuestros ojos.